Bien, amados, hoy yo quiero compartir con todos ustedes, con la ayuda del Señor, de un tema que nos va a servir mucho a nosotros escoger nuestras amistades, escoger muchas cosas, porque hay otras que no las podemos escoger, que son impuestas por Dios, como nuestros padres. Nuestros padres nosotros no lo escogimos, sino que Dios nos puso nuestros padres. Pero sí podemos escoger otras cosas que vamos a ver, y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Miren, miren esta imagen. ¿Qué pueden ver en la imagen? ¿Qué me dice? ¿Qué denominador común hay en esa imagen? ¿Cómo es, Fernán? No son mellizos. No son mellizos. Pero sí me gustó que te diste cuenta de todos los personajes que hay ahí, que son 6 personajes. Yo le iba a poner que apareciera uno a uno, pero se me escapó ese chin ahí. Para que usted vea que hay 2 que se parecen hasta en la forma de vestir, porque precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de las influencias. Vamos a ver todo esto a la luz de las Escrituras, las influencias. Nosotros podemos recibir una herencia genética, y esa herencia genética nos va a influir en nuestra conducta, nuestra forma de hablar, también enfermedades, inclinación al arte, a la medicina. Si mis padres fueron médicos, la tendencia es que los hijos sean médicos, y así sucesivamente, porque hay una herencia genética, no solamente conductual, sino también anímica, musical, espiritual. La otra influencia que vamos a recibir es conductas aprendidas. Ya aparte de usted tener una herencia genética, que viene información en nuestros genes, en nuestro ADN, viene información de nuestros antepasados, también apoyamos o afirmamos, acentuamos esa herencia genética con lo que es un aprendizaje por conducta aprendida. Usted comienza a ver la conducta de las personas que le rodean en el hábitat donde usted nació, creció, y esta conducta aprendida se va a influenciar en su vida también. Y tenemos también las malas costumbres, que también se le agregan a todo lo que es influencia, malas costumbres. Va a influenciar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, y esto es precisamente lo que quiero hablar con la ayuda del Señor. Vamos a ir rápidamente y vamos a ver que mujeres se influenciaron negativamente en la vida de otras personas, de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanas y demás familiares. Por ejemplo, Naama influenció en su hijo Roboam, pero Maca influenció en su hijo Asa, pero también Azuba influenció en la vida de su hijo Josafat, al igual que Atalías influenció en su esposo Jorán, pero también Atalías influenció en su hijo Ocosías. Miren cómo las mujeres pueden influenciar de forma positiva o de forma negativa en la vida de los hijos y de los esposos. Y también Jezabel, que influenció en su cuñada, Atalías. Entonces, aquí vemos influencias de personas que nos rodean, que pueden influenciar y cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra forma de ver las cosas, de nosotros analizar las cosas. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. El que está a nuestro lado influencia, hay una influencia en él, en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las influencias, con las personas que nos rodean, las personas que están constantemente cerca de nosotros, porque esto va a afectar de forma positiva o de forma negativa.
Vamos a ver mujeres que influenciaron negativamente. Vamos a ver aquí también a Jerusa, influenció en su hijo Jotán, pero también nunca le pongan ese nombre a ninguna niña. Exilva, Exiba, ofrécome Padre Santo, influenció en Manasés su hijo, pero también, oigan otro nombre que no le pongan. Dice que busque un nombre bíblico y le aparece ese. Masuleme. ¿Qué es esto? Mesuleme. Influenció en Amón, pero también Amutal influenció en su hijo Joacás. Y Nesusta, porque me asusta ese nombre, influenció en su hijo Joaquín. Entonces todas estas mujeres influenciaron en la vida de su hijo. ¿Por qué la madre influencia tanto en los hijos? Porque ella regularmente, la tendencia es que pasa más tiempo con los hijos que el padre. El padre está en la calle, la madre permanece más tiempo con los hijos. Entonces los hijos van a ver la conducta de la madre y se van a ir por ese lado porque va a haber una influencia en lo que es la conducta, la forma de hablar, la forma de vestir, en la forma de reaccionar, en los gustos, si le gusta X deporte o le gusta el canto, le gusta lo otro, todo eso va a influenciar. También tenemos a Amutal, madre de Sedequías, que también influenció negativamente. Esto lo hicimos rápido para poner ejemplos. Pero la madre influye en la hija. Y yo se lo voy a poner ahora de forma bíblica, no solamente con estos ejemplos que acabamos de ver, sino vamos a ir ahora a las Escrituras. No se preocupen, que ahorita le entramos a los padres. Y no le vamos a entrar solamente a los padres, sino también le entramos a los pastores, porque aquí nadie se va a salvar. ¿Usted sabe por qué lo hacemos? Porque nosotros influenciamos en la vida de otros. Y muchas veces ni cuenta nos damos. Por eso que tenemos que tener cuidado que nosotros influenciemos en la vida de las demás personas, pero de forma positiva, que edifique. Nunca que no edifique. Por eso le vamos a entrar a hermanas, a padres, a madres, a pastores y a todo el mundo. No vamos a dejar ninguno de pie. Para que usted vea que no es una sola persona que puede influenciar, sino que todos podemos influenciar positivamente o negativamente. Presten atención lo que dice la Biblia, hermanos, porque voy a leer solo lo que dice Ezequiel. Ezequiel 16:44, mire lo que dice. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Por lo que acabamos de decir, por las influencias. Como tal la madre, tal la hija. Conociendo la madre, conozco la hija. Eso es un tics para los que no se han casado. Si yo conozco a la madre, ya yo sé más o menos cómo será la hija. Igual al padre. Observe al padre y como tal el padre, tal será mi esposo. Y vamos a ver que estas reglas tienen excepciones. También se lo vamos a explicar al final para que no vayan a pensar que es una verdad absoluta. No, hay excepciones. Un hijo puede decir, no, yo no voy a copiar la conducta de mi padre, y una niña dice, no voy a copiar la conducta de mi madre. Pero la Biblia aquí dice, ¿cuál la madre? Tal la hija. Entonces miren lo que sucede, que también las hermanas influyen, porque dice el verso 45, el verso siguiente, dice, hija, ¿eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana desecharon a sus maridos y a sus hijos? Vuestra madre fue Etea y vuestro padre fue amorreo. Entonces aquí vemos que la madre se divorció
Y como la madre se divorció, las hijas se divorciaron. Conducta aprendida y herencia genética y también visitaciones espirituales. Porque el divorcio es un espíritu que visita de generación en generación. Solamente analice que hay casas que dicen, mi abuelo se divorció, mi tatarabuelo se divorció, mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi padre se divorciaron y yo me estoy divorciando. Porque hay también influencia espiritual. Pero dice que la madre era Etea y el padre era Morreo. También el padre aquí influenció en la vida de estas hijas negativamente, porque los amorreos eran gente muy mala, al igual que los heteos. Entonces, dependiendo de nuestra cultura, donde nacimos, también influye. Donde usted nazca, si es un lugar violento, un lugar que se ven muchas cosas feas, eso va a influenciar en su vida. Pero si usted vive en un lugar tranquilo o en un lugar seguro, tranquilito, ¿verdad? No hay ninguna novedad, eso también va a influenciar en su vida. Hermanos, hasta el clima influye. Una persona que nazca en una nación donde hay frío, no es una persona que se incomoda fácilmente. Pero la gente del Caribe son Caribe. Porque el clima influye en nuestra vida. Usted sabe que también el que anda sin aire pelea más fácil que el que anda con aire. Porque el que anda con aire está tranquilo, frío ahí. Y cuando alguien hace una imprudencia, esa persona dice, y yo voy a bajar el vidrio para que se entre ese calor. Mejor no le digo nada a esa persona. Pero el que tiene ese vidrio abajo y está sudando, viene un delivery y le hace así, Juan, Juan. Ya usted sabe que usted va a sacar la cabeza y le va a decir, porque hasta el clima influye. Oiga, qué tremendo. Entonces, el padre influye en el hijo. Vamos a ver que el padre influye en el hijo. Dice el primer libro de Reyes 16:28, y Omri murió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar su hijo Acab. Omri era un desastre, una persona mala, perversa, y su hijo igual. Pero vamos a ver otro ejemplo. Padres que influencian en las hijas. Segundo libro de Crónicas 22:2. Y cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Entonces aquí vino una herencia genética y conductual heredada por el abuelo, la madre y él, Ocosías. Porque los tres fueron malos. Malos no, perversos. Los tres. ¿Por qué? Porque ellos, Omri copió de su padre, Atalía de su padre y Ocosías copió a su madre y a su abuelo. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando existe esto en nuestra familia? Que nuestros ancestros hacen cosas incorrectas, conductas censurables. Nosotros entonces tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, mira, tu abuelo, tu abuela, tu esto, lo otro, hace eso incorrecto, no se debe de copiar, no se debe de imitar. Son cosas que provocan y usted le cuenta las consecuencias de esa conducta, de ese patrón de conducta. ¿Para qué? Para que sus hijos no copien lo malo, porque lo malo sale solo. Lo que siempre va a costar es hacer lo bueno. Ahí hay que hacer un esfuerzo, ahí hay que ser valiente, ahí hay que ser esforzado.
porque lo malo sale solito. Qué tremendo. Entonces tenemos una influencia en todas las cosas, influyen en nuestra vida, todas las cosas. La música es algo fulminante, lo que sucede en la vida de una persona. Proverbios dice que hay de aquel que le cante una canción triste a una persona que está triste, lo va a entristecer mucho más. Y hace una similitud, dice, es como una persona en invierno que le quiten el abrigo. Imagínense lo que usted, a una persona en invierno, en un invierno extremo, que usted le quite el abrigo. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y luego, y hace otra comparación más, hace otro símil y dice, es como echarle vinagre al jabón. Eso corta la lavaza, la espuma, se daña el jabón, no va a lograr su cometido. Eso hace la música. Por eso vemos en estos tiempos tantas cosas malas y tantas cosas feas en la noticia. La influencia de la música que está predominando hoy en día, que a todo el mundo le gusta, o a casi todos, influyen en conducta, en el ámbito sexual, en la violencia, en falsos valores, y por ahí se va todo el mundo. Pero vamos a seguir. La esposa influye en su esposo. Primer libro de Reyes 21:7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces el rey que quería comprar la viña de Nabot dijo, no, yo no la vendo. Se entristeció y respetó la decisión de Nabot, pero vino la mujer y comenzó a decir, tú no eres el rey, ponte los pantalones, es más, yo te lo voy a conseguir. Y se mató a Nabot para cogerle su viña. ¿Por qué? Por una influencia de la mujer, y él no tuvo el carácter para decir, eso es incorrecto, eso no se hace, eso es malo, no se hace. No, con una falla en su carácter, la mujer le torció su voluntad y se hizo lo que ella quiso. Mató a una persona inocente para apoderarse de sus bienes. Oiga, una persona que nada no había hecho, solamente tenía su tierrita. Vino otro, se enamora de la tierrita y le hace un lío para quitarle su tierra, su terreno. Pero todo por una influencia. Entonces, para nosotros resistir influencias negativas, que usted sabe y yo sé que son malas, hay que tener un carácter firme, una voluntad firme, decir no, es malo, no lo hago, aunque me digan, aunque esto, lo otro, y como en buen dominicano, me enchinchen, que no es una palabra griega, es dominicana, enchinchar, motivar, exhortar, provocar. Vamos a ver ahora a Joiada. Joiada era un sacerdote, un sumo sacerdote, que influenciaba en la vida de personas. Y influenció en la vida de Joás. Segundo libro de Crónicas 24, versos 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo recto. Todos los días de Joiada, el sacerdote. ¿Usted sabe lo que significa que hizo lo recto solamente mientras Joiada estuvo vivo? Que después que murió Joiada, el hombre se desacató. Porque hay personas que necesitan un mentor para andar recto. Pero si ese mentor se fue o murió, se fue para otro lugar o murió, esa persona
se descontrola. Porque el que lo tenía sintonizado, caminando recto, era el mentor. Pero ese es en el ámbito positivo. Pero le voy a hablar ahorita de uno del ámbito que no se sabe. Para que usted vea que el pastor influye en la vida de una persona. Por eso usted ve que tenemos un pastor cerca aquí, que parece de todo menos un pastor, y las ovejas enteras visten y se comportan y hacen de todo como él. Porque influye, el líder influye en la vida de los demás. Por eso usted ve que los rastreros, que diga, me equivoqué, perdón, los raperos, es que se parecen mucho. Todos los que lo siguen visten igual, se comportan igual, hablan igual y se cuadran igual. Influyen. Y ahí había un líder que murió, que hablaba así, ¿se me entiende? ¿Y qué hicieron todos? Hablaron como el líder. Entonces tenemos que saber quién es nuestro líder, porque eso va a influenciar también en nuestra vida, positivo o negativo. Pero miren más, el pastor influye en la iglesia. Y por eso usted ve también que los pastores de la prosperidad, que solamente hablan de prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad, que es una verdad desequilibrada, es una media verdad. Porque la bendición en las finanzas y en todas las áreas depende de su obediencia, del grado de la obediencia que usted le tenga a la palabra. Si usted quiere ser bien próspero, bien bendecido, económicamente lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios y ya, punto. Y todo se acabó. No es por chantaje ni manipulación, pero en esa iglesia que solamente se habla de dinero, la gente habla solo de dinero. Y su visión es solo dinero. Pero ¿qué sucede? Que cuando te hablan solo de dinero, y de dinero, y dinero, y dinero, y dinero, tú te vuelves avaro. Tú te vuelves codicioso. Y ni los ávaros ni los codiciosos entran al reino de los cielos. Pero si te hablan de dinero, 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 y tú piensas solamente en dinero, 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 dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si no, pregúntenle a los chiperos, que están chipeando ahora. Le van a tener un vuelo pagado directo. Oigan, no van a tener que comprar su vuelo para Estados Unidos. Pagado. Y toditos juntos en un avión. Aterrizarán en los Estados Unidos donde la justicia. Ay. Esos chiperos no vuelvan a chipear. ¿Usted sabe por qué? Porque hicieron de todo por ganar dinero. Y todo el dinero no se coge. Todo el dinero no se gana. Hay dinero que en el bolsillo se quema. Y te quema. Piense solamente en lo que es correcto y nunca va a tener problemas. Nadie lo va a tocar a la puerta un día, tun, tun, la policía. O le va a decir, Procuraduría General de la República. Pero miren lo que pasa aquí con este pastor, Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como sacerdote. Si el pastor está torcido, ¿cómo va a ser el pueblo? Torcido. Si el pastor es avaro, ¿cómo será el pueblo? Y si el pastor es recto, ¿cómo será el pueblo? Entonces tú tienes que saber quién te está pastoreando. Porque si el que te está pastoreando
está más perdido que el hijo de Limber, ya tú sabes para dónde vas. Porque lo que salva no es visitar una iglesia, sino lo que se imparte en la iglesia. Si es sana doctrina o es una doctrina herética, errada, adulterada, manipulada, o simplemente una doctrina satánica o pagana. ¿No? Entonces tenemos que saber a quién estamos escuchando, porque la doctrina es una forma de vida. Y eso que tú estás escuchando te va a influenciar en tu conducta. En tu conducta. Y esa doctrina o te va a acercar a Dios o te va a alejar mucho de Dios. Entonces la doctrina es sumamente importante, porque como tal es el pastor, tal es la iglesia. Ustedes sabían, hermano, que había una iglesia, no recuerdo dónde, porque lo escuché de labios de mi pastor, que ellos cuando compartían la mesa del Señor no compartían jugo de uva, sino vino, porque eso no es nada. Y comenzaban y compartían la mesa del Señor con vino, de verdad. Imagínense que compartieran casillero del diablo. ¿Y qué sucedió con la iglesia? Compartiendo el pan y el vino. Aleluya. Un vinito. Sirve para la circulación, para la digestión. Sirve para esto, para aquello. Pero un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Pero dice Proverbios, no es de los vinos, no es de los reyes el vino, ni de los príncipes la sidra. Y Oseas dice barbaridades, dice que quita el juicio, que entra suave, pero que hace desórdenes y un montón de cosas. Entonces, como yo aspiro a ser príncipe o rey, yo ni bebo ni sidra ni vino. Y aquí se comparte jugo de uva. Pues le cuento que esa iglesia que compartía vino de verdad, ignorando las escrituras, que el vino que bebía Jesús no era vino con alcohol, no era fermentado, sino que era tibosh, un vino que era prácticamente es jugo de uva. No tiene nada de alcohol porque no está fermentado. Pues esa iglesia compartiendo el vinito de la mesa, imagínense unas copitas así, pero ya después que le calentaba el pico a la gente, ¿qué hacía después la gente? Tucún, tucún. La mayoría de las personas cayeron en alcoholismo. No porque era una copita, era una cosita. Sí, hermanos, el que fuma marihuana comienza con la marihuana, pero después cae en cocaína y después coge la cocaína y la marihuana la junta y hace un diablito y después el crack y después la heroína y después ya no sirve. Pero todo comenzó con un tabaquito. O quizás con un tabaquito no, con una chicharrita. Y le hablo todo eso, no vayan a pensar nada, sino que duré muchos años en la dirección de droga. ¿Me entienden? Porque un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Nada es instantáneo, todo es progresivo, lento, pero sin pausa. Se va deteriorando la conducta de las personas, se van deteriorando y en vez de regenerarse, lo que hacen es que se degradan, se degeneran. Y de ahí viene la palabra generación. Una generación sana se puede degenerar. En vez de evolucionar, involucionan. Caminan hacia atrás por las influencias. A mí me gustan las influencias y por eso sigo a personas que son rectas, para que influyan en mi vida y trato de juntarme con personas que influyan de forma positiva, porque las influencias no son malas. Todo depende de la dependura del dependiente, diría Cantinflas. Entonces,
Yo veo una persona inteligente, responsable, trabajadora, honesta, etcétera, etcétera. Entonces yo me pego de ahí para que esa conducta positiva me influya. Pero si yo comienzo a juntarme con gente, nada que ver, que es todo lo contrario, me va a hacer a involucionar. Pero que yo no elegí a mis padres, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero sí puedo rechazar o recibir la conducta. Cuando yo era chiquito, yo le decía, yo nunca voy a fumar, porque mi padre fumaba. Y cuando yo lo veía fumando, lo criticaba. Nunca voy a fumar. Y yo terminé fumando. Él era promiscuo. No. Mi bisabuelo era promiscuo. Mi abuelo era promiscuo. Mi papá fue promiscuo. Y yo también. Pero después vino Cristo. Se apareció. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es tú tener un encuentro con Dios. Hay gente que no cambia porque solamente son cristianos. Van a la iglesia, hacen esto, andan con su Biblia como desodorante debajo del brazo, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. No han provocado tener un encuentro. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vieja naturaleza va a morir. Porque todo aquel que al Señor se le apareció, cambiaron. Jacob pasó de engañador a ser Israel. Y luego no se quedó ahí, sino que pasó a ser Jesurún, Jedutún, que significa recto. Entonces, de ser engañador Jacob, cuando tuvo el encuentro en Peniel con el Señor que dijo, hasta que no me bendiga no te vas, le cambiaron su nombre, le cambiaron su carácter, su naturaleza y pasó a ser príncipe del pueblo de Israel. Pero en ese proceso de avanzar, continuó y terminó siendo Jedutún. Así se llamó Israel y Jacob, el tercer nombre que tuvo. Y cuando usted le busca la etimología de esa palabra, es recto. El que comenzó engañando terminó siendo recto, porque tuvo un encuentro con Dios. Al igual que Abraham, padre enaltecido, orgulloso, prepotente y altanero. Igual que Sarai. Sarai insujeta. Pero cuando tuvieron el encuentro con Dios, le dice el Señor, ya no te vas a llamar Abraham enaltecido, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y tú, Sarai, no vas a ser mujer insujeta, ahora te llamarás Sarah, que significa princesa del pueblo de Dios. Porque hubo un encuentro con Dios, porque motivaron en oración, en meterse con Dios en el estudio y en muchas cosas más, provocaron la presencia de Dios. La presencia de Dios vino y lo transformó. Porque estábamos diciendo anoche en el instituto que muchos pastores se equivocan porque quieren comenzar a cambiar la gente de afuera para adentro. No te ponga eso, que eso es malo, esto, no lo otro, no aquello. Y comienzan, la gente viene agolpeada de la calle llena de problemas. Y cuando vienen a la iglesia, vienen y comienzan a decirle, usted no puede ponerse eso, no puede poner aquello, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Pero si yo vengo cansado, cargado, ¿por qué me ponen más cosas arriba? No, el hombre no puede cambiar al hombre. No tiene facultad para hacerlo. Es Dios que lo cambia y Dios no maltrata. El hombre sí maltrata cuando quiere cambiar. Hace mucho daño. Por eso hay más descarriados que creyentes. Porque la mayoría fueron cargados, fueron abatidos por doctrinas de hombre no bíblicas. Porque la gente, no, que lo que pasa es que la Biblia, muchas cosas, muchas limitaciones. No, mentira. El pastor comenzó a querer cambiarte, influenció de forma negativa y te apartó de Cristo.
El método de Cristo no es cambiar de que la vestimenta y como yo esto, como yo lo otro, no. Dios comienza con el corazón. Y eso es Él, no yo, ni los demás. Él comienza a cambiar el corazón a la gente y la gente comienza a tomar su propia decisión. Su propia decisión. Como que voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, me voy a dejar de juntar con fulano. Y cuando eso sucede y fue algo que yo tomé mi decisión, no me hace daño porque yo la tomé, no una cosa impuesta. Entonces, no se puede trabajar de las apariencias para adentro, es del corazón para afuera y todo lo otro va a cambiar. Por eso no me gustan las cosas obligadas. Las cosas obligadas todas son del diablo. Que el Señor lo reprenda. Dios trabaja de otra forma. Dios trabaja con amor, con misericordia, suavecito ahí. Hermano, pero cuando yo me convertí, yo entré a la iglesia con una cajetilla de Marlboro en los bolsillos. Y con el cabello a mitad de espalda. Y cuando yo salgo, yo agarro así la cajetilla y la hago así. Y la boté 22 años fumando. No crea que tenías 2 días, 22 años fumando. No vuelvo a fumar más. Y me le paro al pastor y digo, pastor, ¿qué usted cree? ¿Se ve bien que yo venga con todo este cabello para acá? Yo siendo cristiano. Y yo me recuerdo como ahora que me dijo Fernando, no, tranquilo hermano. Cuando el Señor te toque, digo, no, dígame si está mal o bien. No, tranquilo hermano, tranquilo. Y comenzó a sobarme. Y yo, pero este hombre, yo quiero que me diga, córtatelo. Ven acá, Caco. Y lo que me dice es que cuando Dios te toque. ¿Qué es eso cuando Dios toque a uno? Pues yo me acosté y comencé ahí. Y cuando me levanté, voy a coger para el peluquero. Me cepillé a chepa para no fulminar al hombre cuando le hablara. Y fui y le dije a mi peluquero, recórtame. Ok. Y comenzó a cortarme la punta. Digo, no. Todo. Todo. Sí, todo. Y me recortó. Y cuando llegué a la iglesia, el próximo culto, que me alcanza a ver Fernando, me dice, Abraham, te ves más lindo, más joven. Digo yo, ¿y por qué no me dijiste nada? Porque no es el hombre que cambia. Es Dios que tiene que cambiar a la gente. Pero ya después que usted tiene un cierto nivel de madurez, usted tiene que saber con quién que usted anda. Ah, no, ellos que hagan lo que sea y yo no hago nada. No, mentira. Ellos van a influenciar, tarde o temprano van a influenciar en tu vida. Y el que no bebe, beberá. Y el que no fume, fumará. Y el que no robe, robará. Porque la influencia es algo real. Las amistades influyen en nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber a quién escogemos como novio, novia, observando a los padres, padre y a madre, pero también mis amigos, mi pastor. Pero yo me sorprendí con Pedro una vez me dijo, el pastor fulano donde yo estaba, él se da su cervecita. Ah, no fue Pedro, fue Anthony que me dijo que yo era el chofer de él, yo le manejaba, yo iba y se la compraba, él se paraba, yo se la compraba y él en el... ¿Qué le parece? Las amistades influyen en nosotros. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, no te equivoques, no cometas errores,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te equivoques. No, yo soy adulto. Yo ando con ellos, pero yo no hago eso. Solamente cuestión de tiempo. Yo una vez tuve un amigo gago. Y después de un tiempo, no recuerdo cuánto, comencé yo. ¿Y por qué tú estás gagueando si tú no eres gago? No, yo no sé. Y no ando con un gago para arriba y para abajo. No, tú te ríes, Dilenia, pero es verdad. Es verdad. Dice un refrán, el que anda con cojo, porque hasta los refranes populares son bíblicos. Pero miren más. Joel y Abías, jueces que fueron influenciados por el mal. Nadie sabe quiénes son estos dos. ¿Quién me dice quién son Joel y Abías? Levanten la mano. ¿Quién me dice? ¿Nadie lo conoce? Dos sacerdotes. No, eran jueces. Jueces. ¿Pero quién fue su padre? Y miren que el padre es sumamente famoso. Pero el hijo a los hijos nadie lo conoce. Miren que nadie me ha podido decir, ¿quién? Ay, Samuel. Samuel era el padre de esos dos. Y miren, para que ustedes vean que no, esa regla tiene excepciones. No es total. De que así será, no, hay excepciones. Lo que pasa es que son muy escasas. Estos dos fueron malos, no fueron influenciados por su padre, sino por el mal. Miren lo que dice primero el libro de Samuel 8:3, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, porque eran jueces. Estos son los hijos de Samuel. Y Samuel, dice la Biblia, que no era tan obediente a Dios. Dice la Biblia que no dejó caer una palabra de Jehová al suelo. O sea, fue obediente. Full. Mas los hijos no copiaron a sus padres. Quizás se comenzaron a juntar con gente, amistades, que la conducta correcta de sus padres no copiaron. No copiaron. Y entonces una buena costumbre con un padre ejemplar, ellos no lo recibieron porque el hacer lo malo cuesta, pero hacer lo bueno cuesta, pero hacer lo malo sale solito. Solito. Entonces aquí están los hijos de Samuel. Apúntenlo ahí, se llama Joel y Abías. Esos son los hijos de Samuel. Quedaron en el anonimato. Mas sin embargo su papá todo el mundo lo conoce. Juez, profeta, sacerdote y un hombre extraordinario. Samuel. Jesús se influenció en sus discípulos a un grado tal que miren lo que dice la Biblia, Marcos 14:70 dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como ellos hablaban, se distinguían. Aunque hablaban de la región de Galilea, con ese mismo forma tosca, porque no eran unas personas, la gente de Galilea no eran personas muy como los griegos, sabios, con un hablar
fluido y exquisito, pero es también porque se parecían al Señor, porque el Señor duró mucho tiempo en Galilea. Dice, tú eres semejante a ellos, tú te comportas y hablas igual que ellos, porque las influencias cambian nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de pensar, de vestirnos, de comportarnos. Todo es afectado por una influencia. Pero miren algo más, para que usted vea que esto no es fortuito. En Hechos 11:26, ¿usted sabe lo que dice Hechos 11:26? Dice que en el primer lugar donde le llamaron cristianos a la gente fue en Antioquía. ¿Y usted sabe por qué le llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. Y de ahí viene el nombre de cristianos, porque se parecían en la forma de hablar y comportarse a Cristo. Y nosotros somos cristianos. Y tenemos que copiar la influencia de Cristo para que pase como en Antioquía. Es la primera vez que se utiliza el término cristiano. Hechos 11:26. Pero siempre es así. No, ya vimos el ejemplo de Samuel, que Samuel era recto pero tuvo hijos torcidos. Entonces no siempre es así. Vamos a poner ejemplos rápidos para que usted vea. Acaz fue un malvado y tuvo un hijo llamado Ezequías, que fue bueno. Oiga, Acaz fue un rey malvado, perverso, y su hijo fue bueno, Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. Pero Ezequías, siendo bueno, tuvo hijos malvados, perversos, que fue Manasés. Uno de los reyes más malos, aunque al final se arrepintió, pero fue uno de los reyes más malos y que influenció en todo un pueblo para que el pueblo se desenfrenara en idolatría, en brujería, en violencia, en muchísimas cosas malas. Entonces miren cómo el abuelo, siendo malo, tuvo un hijo bueno y el hijo bueno tuvo un hijo malo. Para que usted vea que las reglas no es absoluto, sino que las cosas se rompen. Todo dependiendo de su análisis y de su fuerza de voluntad y un carácter firme. Vamos a ver otro ejemplo, rapidito también. Amón fue un malvado y tuvo un hijo llamado Josías y fue muy bueno. Para mí el mejor rey del reino de Judá fue Josías. Pero ¿qué sucedió con Josías? Que Josías, siendo bueno, tuvo dos hijos llamados Joacás y Joacín, y ambos fueron malvados. ¿Cómo es? Le doy para atrás, tranquila. Joacín tuvo un hijo llamado Joaquín y fue malvado. Josías fue bueno y su hermano Sedequías fue un malvado. Y el padre de Josías fue un malvado, Amón. Miren cómo dio brincos. Un padre bueno, un hijo malo, un hijo malo, un hijo bueno. Y así sucesivamente. Los que quieren ser sabios, ¿cuántos quieren ser sabios? Pues entonces mire lo que dice la Escritura, no me crea a mí. Me le voy a retirar. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, no dice que será necio, sino que será quebrantado. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos, quién es nuestro pana frío full,
¿Con quién le depositamos tiempo? Y desechar esas amistades, desecharla. Cuando yo me convertí, mi amiga, para que era amiga mía full de arriba y para abajo, que salíamos para todos lados, era una lesbiana. Esa era mi uña y mugre. Yo era la uña. Y cuando yo me convertí, yo no dejé un solo amigo de pie. Un solo amigo no dejé de pie, ni amiga, ni novia. Comencé a cortar todas esas amistades. Un solo no quedó, a todos los eliminé. Me convertí en Jason. Y por eso pude avanzar, porque no dejé un solo que anduviera conmigo. Amistades de hace cientos de años. Claro, porque yo soy del otro siglo. Yo soy del otro siglo, hermano. Yo estoy en este siglo, pero yo nací en el otro. ¿Eh? Y Fernando, que me conoce antes de yo ser cristiano, conoce, eso sí, Fernando, y nadie tú no le digas nada. Fernando sabe, porque él sabe cómo yo era antes y las cosas que hacía. Pero yo no, para yo cambiar, yo tuve que eliminar a todos. No dejé uno de pie. Y oiga algo, si yo hubiese copiado a mi padre, no estuviera aquí tampoco. Porque muchas veces, por amor, por pensar con los sentimientos, nosotros no cortamos, no con la relación, sino con la forma de vivir de nuestro familiar. Si usted no corta con una conducta errada de un familiar suyo y usted lo sigue copiando, nunca va a cambiar. Porque el que sea mi papá, no significa que yo tengo que seguir siendo promiscuo. Y el que sea mi mamá, yo no voy a aceptar de yo seguir teniendo estatuas y imágenes en mi casa. Porque conducta cerrada de ellos, yo no tengo que repetirla. Yo no tengo que repetirla. Porque muchas veces, cuando padres hacen esas cosas, ¿usted sabe lo que sucede? Póngase de pie. Cuando usted tiene padres que son promiscuos y son idólatras, ¿usted sabe lo que acarrea para su vida? Maldición. Y familiares. Porque tuve una abuela, hermano, que se leía la mano, la taza, los pies, la cabeza, y se leía todo. Pero eso trae miseria. Trae miseria a la vida de esa persona, y dice el Señor, y hasta la cuarta generación. Y mucha gente tiene problemas conductuales heredados. Tienen mentes fatalistas heredados. Son violentos heredados. Tienen malos caracteres y son heredados. Pero se pierden de algo. La Biblia dice que usted puede romper con toda herencia negativa. No importa cuántas generaciones atrás. Dios le dio la autoridad para usted romper con eso.
y usted cambiar la maldición en bendición. Cambiar la miseria por la abundancia. Cambiar una vida desenfrenada por una vida ejemplar. Todo se puede hacer. Lo único que debemos de hacer es ejercer nuestra voluntad. Querer cambiar y decirle, Señor, no me agrada como soy. No me agrada como soy. Y esa fue una oración que comencé hace mucho y yo la sigo utilizando. Señor, no me gusta como soy. Cámbiame, modifícame, hazme una nueva persona. Y cuando Dios ve que mi corazón se inclinó al cambio, entonces viene Dios y me ayuda a cambiar. Porque el Señor va a ayudarnos, sea que nuestro corazón se incline al bien o nuestro corazón se incline al mal. ¿Y por qué Dios va a ayudar a unos a afirmarse en el bien y a otros a afirmarse en el mal? Por una palabra muy sencilla. Dice Apocalipsis: lo prefiero frío o caliente, pero al tibio lo vomito de mi boca. Dios no quiere, Dios lo prefiere con él o en contra, pero nunca un término medio. Los grises a Dios no le agrada. No, yo estoy aquí y estoy allá, estoy en Lucas y Juan Mejía. No, Dios le gusta definidos la gente. A Dios le gusta la gente definida. ¿Tú estás conmigo? Porque el que no está conmigo está en contra. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque hay solo dos grupos. Solo hay dos reinos, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. No hay un tercer reino. Por eso nosotros tenemos que saber quién me está influenciando de forma positiva para andar con esa persona, y lo que me influyen a cosas negativas, pero no puedo navegar en dos aguas. No puedo navegar en dos aguas, porque esas indecisiones me van a hacer daño, no me permiten avanzar, no me permiten arrebatar la bendición que Dios tiene para mí, porque estoy indeciso. Yo tengo que definirme, o estoy o no estoy. Que yo pienso así, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Mentira del diablo. Porque yo piense o hable o haga una cosa, yo no tengo que morir de esa forma. No tengo que morir de esa forma. Dios me dio la facultad, la habilidad de cambiar cualquier cosa en mi vida. Cualquier malos hábitos, cualquier mala conducta, cualquier vicio, puedo desmontarlo de mi vida. Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una palabra absoluta. Todo es todo. Lo que uno no cambia es porque no quiere cambiar. Porque mucha gente se siente incómodos con el pobrecito yo. Porque se hacen los victimarios. Pobrecito yo, pobrecito yo. Y eso es un problema del alma. Y un espíritu que lo ataca. Ningún pobrecito yo. Dios no me llama pobrecito, ni me llama víctima. Dios me dice que yo soy más que vencedor. Hermanos, miren, y si yo cambié, que pasé de ser una persona violenta a ser una persona muy pacífica, y de ser promiscuo a ser una persona fiel, y de ser una persona que, hermano, miren, no puedo entrar tanto en detalle, pero el cambio fue grande. Grande. Si yo lo hice,
con la ayuda del Señor, ustedes lo hacen más fácil. Ustedes lo van a hacer más fácil. Solamente es enfocarse, disponerse y decir, quiero cambiar, deseo cambiar. Todo mal hábito, toda conducta desviada, toda conducta que no glorifique a Dios, Padre, en el nombre de Jesús la quiero desmontar de mi vida. Toda visión fatalista, toda negatividad, todo lo que no se puede, mentira del diablo, sí se puede, en el nombre de Jesús. Y tú me ayudarás, porque ese es tu mayor deseo, de yo ser otra persona, porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Yo me abandono en tus manos para que tú, Señor, como precioso alfarero, modifiques y arranques y desarraigas de mí todo lo que tú quieras desarraigar. Porque así como dice Jeremías en su capítulo 1, que primero hay que arrancar, hay que arruinar y hay que destruir para poder plantar y para poder edificar. No podemos plantar y edificar habiendo un desastre en las zapatas. No, hay que arrancar, arruinar, destruir toda mala conducta, toda mala influencia en el nombre de Jesús. Y Dios entonces, después de ese desmonte de lo malo, entonces comienza a establecer lo bueno, a establecer lo bueno. Y usted será una mejor persona y va a comenzar a entrar en un momento de bendición económica, una salud, un bienestar emocional, una mejor calidad de vida. Va a sentir otra sensación dentro. Pero para sentir todo eso hay que desmontar lo viejo y comenzar entonces a fluir y ser influenciado por el Espíritu Santo y ser influenciado por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.